Patria, se abre la sesión. Señor secretario. Sí, señor presidente, vamos a dar la cuenta de la sesión de hoy día. Un minuto, la subimos. La cuenta, presidente, senadora y senadores. Se han recibido las siguientes comunicaciones. Hay un correo electrónico de fecha 3 de agosto del 2021 del señor Ricardo Mestre, jefe de gabinete del señor Fiscal Nacional, mediante el cual remite un informe estadístico complementario relativo al proyecto de ley que concede indulto general por razones humanitarias a las personas que indica y por los delitos que señala. También hay un correo electrónico de fecha 3 de agosto del año en curso del señor Mauricio Pavés Díez, por el cual manifiesta a la Comisión su interés de participar de la discusión del proyecto de ley sobre el nuevo Código Procesal Civil, con el objetivo de aportar en la definición de los criterios y condiciones objetivas que debe reunir un profesional para desempeñarse como perito. Al efecto hace referencia a su experiencia en la materia, con más de 2.500 peritajes psicológicos realizados. Finalmente, hay un correo electrónico también de fecha 3 de agosto del año en curso de la señora Francis Espinosa, académica asociada de la Facultad de Humanidades de la Universidad Católica del Norte, mediante el cual adjunta información acerca del caso de don Nicolás Piña Palomera, presentado en la comisión el miércoles 28 de julio recién pasado, en el marco de la discusión de la iniciativa de ley que concede indulto general por razones humanitarias a las personas que indica y por los delitos que señala. De todos estos documentos haremos llegar los antecedentes a sus correos electrónicos, señores y señoras senadoras. Gracias, secretario. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? No hay palabras pedidas. Secretario, ¿el objeto de la citación del día de hoy? Sí, presidente, inmediatamente. Señor presidente, señoras y señores senadores, la sesión del día de hoy está convocada para recibir en audiencia a la señora Sandra Marianela Álvarez Torre, candidata a ocupar el cargo de ministra titular abogada del ilustre Primer Tribunal Ambiental con sede en Antofagasta, que corresponde al boletín S2188-05, y del señor Javier Eduardo Millar Silva, candidato para ocupar el cargo de ministro titular abogado del ilustre Tercer Tribunal Ambiental con sede en la ciudad de Valdivia. Esta es la segunda sesión que realiza la comisión para tratar estas proposiciones de nombramiento que ha hecho su excelencia el presidente de la República. En la primera sesión se escuchó a la señora ministra del Medio Ambiente, quien hizo la presentación de las razones por las cuales el gobierno había propuesto a los candidatos ya indicados, y además revisó el currículum de cada uno de ellos. Los senadores y senadoras hicieron algunas consultas y observaciones a la señora ministra. Esta segunda sesión está convocada para escuchar a los candidatos. En esta sesión nos acompañará el subsecretario del Ministerio del Medio Ambiente, señor Javier Naranjo, que viene acompañado por los asesores legislativos, señores Pedro Pablo Rossi y Tomás de Tesanos Pinto. Y también nos acompañan la candidata señora Sandra Álvarez y el señor Javier Millar. Eso, señor presidente, señoras y señores senadores, respecto del objeto de esta sesión. Está por aquí, había visto a la señora Sandra. Que Doña Sandra Álvarez, la veo. Aquí. Está aquí Sandra Álvarez. No veo al señor Javier Millar todavía. Ya va a ingresar. Ya, muy bien. Bueno, le damos la bienvenida a nuestros invitados y en primer lugar le vamos a ofrecer la palabra a la candidata, la señora Sandra Álvarez. Doña Sandra tiene la palabra. ¿Está sin audio? Ahí sí. Primero que nada, muy buenos días, honorables senadores. Y gracias, obviamente, por su tiempo, ¿no es cierto?, para escuchar nuestras exposiciones, tanto mía como el postulante al Tercer Tribunal Ambiental. Yo, tal como refiero en la pequeña minuta que se me pidió adjuntar, solamente voy a hacer una muy breve indicación
respecto de lo que corresponde a mi experiencia profesional, dada que efectivamente la ministra, cuando fue, ¿no es cierto?, citada, hizo una lectura detallada de los antecedentes académicos y profesionales. Y a mí lo que me gustaría remarcar dentro de mi experiencia profesional esencialmente es que he tratado de ser consecuente en lo que significa el derecho público. Esto es haciendo una carrera esencialmente dentro de instituciones públicas. Y el motivo principal que me llevó a esto fue en su momento, ¿no es cierto?, querer conocer cómo, en definitiva, el Estado, a través de sus distintas instituciones, desarrollaban y hacían el derecho administrativo en particular, dado que cuando uno lo revisa y lo estudia, ¿no es cierto?, en la universidad, ve solamente un esquema probablemente muy, muy simple y muy resumido en relación a cómo se maneja, en definitiva, el derecho administrativo en la práctica. A mi parecer, efectivamente, de esa experiencia profesional, me ha permitido conocer, uno, efectivamente los criterios que se aplican más o menos transversalmente por los órganos reguladores. También conocer cuáles son las mayores potestades que normalmente los órganos reguladores van y utilizan para poder desarrollar su función. Y también ver una dificultad real que se tiene en el derecho administrativo general, que si bien existen, ¿no es cierto?, leyes y luego reglamentos que las hacen aplicables a los casos particulares, la verdad es que es imposible llegar a la cantidad de ciudadanos que involucra esta aplicación sin a lo mejor pasar a dañar, llevar, lesionar el interés individual de alguno de ellos. Es un tema real. Luego de recalcar entonces que mi experiencia ha sido esencialmente la práctica dentro de los servicios públicos, me interesó también, ¿no es cierto?, señalarles a ustedes cuál es un motivo muy general de por qué postular a este cargo, por qué me interesaría, ¿no es cierto?, que se me diera el honor de ocuparlo, y luego los motivos particulares. El motivo general esencialmente es que dentro de una carrera me parece que uno siempre debe tratar de escalar buenamente en función de competencias. Y eso significa en este caso poder llegar, ¿no es cierto?, a un cargo de mayor responsabilidad, como es impartir, ¿no es cierto?, justicia, y además de eso desarrollar gestión, tener que tener a cargo un equipo y un personal. Aparte de eso, me parece que es una instancia correcta para poder volcar la vocación de servicio público que creo que con los años de experiencia he demostrado. Con esto quiero decir que yo realmente me interesa, me importa quién es el que está del otro lado, sin que esto signifique diferenciar entre si se trata de una persona natural o una persona jurídica, porque básicamente, ¿no es cierto?, a nivel de la vocación de servicio público, todos merecen efectivamente la misma atención. Y lo otro, efectivamente, poder buscar los conocimientos prácticos legales que se han adquirido durante estos años de experiencia para lo que significa tratar de recoger el cúmulo también de factores que involucra trabajar en materias que son asociadas a el derecho ambiental. Esas son esencialmente mis razones generales, más allá, además de mi pasión por el derecho administrativo, dado que, como lo puse en mi minuto, es un derecho administrativo vivo, se hace día a día. Las motivaciones particulares dicen relación con la caracterización especial que tienen los tribunales ambientales y, para decirlo de manera más general, los tribunales especializados en nuestro país, porque junto a los tribunales ambientales están los tribunales aduaneros, los tribunales tributarios, el Tribunal de Compras Públicas, y por ahí también hay algunos segmentos, depende de la teoría que se siga, que hablamos de los paneles de expertos. Pero todos son tribunales ad hoc especializados en determinadas materias. Algunos incluso lo denominan que es una justicia administrativa económica, porque va a áreas que tienen muchas de ellas relevancia precisamente desde el punto de vista económico, o eso se ha pretendido como relevancia. De manera que, en particular, entonces, si tuviera que observar y señalar mis motivos, bueno, este es un órgano colegiado
es decir, una integración, ¿no es cierto?, de varios miembros, que por lo tanto necesitan llegar a acuerdos para tomar una decisión. Interesante es que su composición es novedosa, dado que existen, ¿no es cierto?, especialistas en derecho y especialistas en otras áreas, como por ejemplo especialistas científicos. Y lo para mí más relevante es que refleja el dinamismo que tienen estas materias desde el momento en que surgen, ¿no es cierto?, por una necesidad forzada que impone en definitiva la ciudadanía cuando comienza a ser propio la exigencia de que precisamente se hagan efectivos derechos constitucionales que están establecidos como texto expreso en nuestra carta magna. De manera que día a día este tribunal tiene que ver el entramado de el derecho, ¿no es cierto?, a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, pero ese derecho las personas lo relacionan inmediatamente en muchas de las oportunidades con el derecho, ¿no es cierto?, a la protección de la salud. Y por cierto, también el derecho que se debe tener para tener, ¿no es cierto?, una igualdad frente a este sistema judicial y este sistema de protecciones. Pero además de esto, hay que tener en claro que los derechos siempre, ¿no es cierto?, tienen dos caras, tienen derechos y deberes. Y por lo tanto, vamos a ver un pool de situaciones en las cuales vamos a tener, ¿no es cierto?, sujetos demandando derechos, pero que a su vez hay que revisar como tribunal si hay un cumplimiento específico, claro, o si está regulado el cumplimiento de los deberes asociados. También me interesa este tribunal ambiental o los tribunales ambientales en términos generales, porque se dividieron en sistemas de macrozonas. Y estas macrozonas no están asignadas de manera al azar, sino que precisamente han consolidado, ¿no es cierto?, un accionar respecto de ciertos bienes protegidos. Y estos bienes protegidos yo destaco que en particular en la zona norte son recursos naturales, como es el agua, por ejemplo, y las minas, pero que tienen una característica, que tienen una protección anterior, y esa protección anterior es que están definidos como bienes nacionales de uso público, definidos así también en la Carta Magna, y en función de lo cual hay una cantidad, ¿no es cierto?, de normas que así lo delimitan, y por lo tanto es una medida de resguardo. Pero también se lleva en esta misma macrozona la necesaria consideración de áreas protegidas, desde oasis, desde áreas culturales. También está la necesaria protección de todo lo que se refiere a los pueblos indígenas, reconocidos a través del convenio 169 OIT, en donde además nuestra ley, ¿no es cierto?, indígena, la ley 19.253, reconoce formalmente a nivel nacional cuáles son nuestros pueblos indígenas, reconociendo en el norte el pueblo Aymara, el pueblo Quechua, el pueblo Atacameño, Coya y Diaguita. A lo anterior es necesario, ¿no es cierto?, sumar que estos tribunales, dado el dinamismo y la exigencia que pone la ciudadanía, una ciudadanía más conocedora en este caso de sus derechos, cada vez más informada, necesita ponerse en línea siempre con el quehacer legislativo. Y en este quehacer legislativo, me parece que en algunos momentos no solamente basta con observarlo desde fuera, sino que en la medida de lo posible, ¿no es cierto?, entregar opiniones, por ejemplo, legislativas. Dentro de este quehacer legislativo, este tribunal tiene que tener a la vista hoy día, y solamente mencioné algunos, por cierto, la modificación del Código de Aguas. Una discusión que para la primera modificación, que fue el año 2005, bajo el ex gobierno del presidente Lagos, se demoró 13 años. Y que hoy día lleva otros tantos años, ¿no es cierto?, de discusión. Aparte de la modificación de Código de Aguas, hay otros proyectos que son parte precisamente del propio Ministerio de Medio Ambiente, como por ejemplo el anteproyecto, ¿no es cierto?, de lo que se refiere a la Ley de Cambio Climático, necesaria en parte para cumplir con los tratados internacionales, pero claramente necesaria también porque nuestro país está calificado como uno de los países a los cuales los factores identificados como cambio climático es el que más les afecta, además de incluir que tenemos la Antártica como la gran reserva de agua dulce. Y a eso habría que crear otros proyectos como son los de residuos sólidos, que básicamente se transforma en todo lo que se refiere a combustibles sólidos,
algunas modificaciones importantes que se han propuesto para ley de antenas, que tiene un impacto importante para efectos de la población que mira y desconfía si esa antena tiene un efecto a su salud, si esa antena produce una degradación o devaloración en su propiedad privada. Y mencioné también algunas relativas a la ley de pesca que están en discusión, como por ejemplo, ¿no es cierto?, la introducción de arrecifes artificiales que tienen una doble faz. Algunos señalan que tienen un beneficio para el medio ambiente y otros, en cambio, señalan que esto es necesario regularlo en detalle. Y por ahí también hay una regulación al barreteo, que es la extracción, ¿no es cierto?, de estas algas que no florecen después más dentro del ecosistema. Agrego a todo lo anterior que este tipo de tribunales es necesario, ¿no es cierto?, que tenga en consideración cómo se va modificando el Estado y su estructura orgánica. Y yo destaco aquí que hay una modificación importante. La modificación importante es que comenzaron el ejercicio los gobernadores regionales. Los gobernadores regionales, a partir de la ley de fortalecimiento, adquieren, ¿no es cierto?, un pool de facultades. Una de sus facultades importantes para efectos de lo que deberá considerar probablemente en algún momento el tribunal es la formulación de los denominados PROT, que son, ¿no es cierto?, los planes correspondientes a ordenamiento territorial, en los cuales precisamente hay un medio que queda fuera, que es el borde costero, que sigue regulándose por una norma antigua del año 1995. Pero este tipo de ordenamiento territorial es un instrumento que, si no está bien consolidado, si no tiene participación ciudadana, va a generar efectivamente roces asociados a contaminación acústica, roces con contaminación industrial y una mala planificación urbanística, básicamente. Finalmente, para efectos de cerrar a lo mejor el círculo de lo que yo considero que es relevante y motivante dentro de ejercer un cargo en este tipo de tribunales, es que las causas que normalmente ve, aparte de todo lo que presenta, ¿no es cierto?, la ciudadanía, hace, ¿no es cierto?, una actuación y una revisión de lo que significa los actos de la Superintendencia de Medio Ambiente y del Servicio de Evaluación Ambiental. Y en esto tiene una posición ex ante y también una posición ex post. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que cada una de las actuaciones, buenas, malas, regulares, más afinadas, menos afinadas, que hagan estos órganos reguladores que dependen del Ejecutivo, finalmente, ¿no es cierto?, rebotan o llegan ante los tribunales ordinarios. De manera que el actuar de estos entes primarios es esencial para efectos de la mayor o menor recarga de trabajo que pudiera tener un tribunal. Como conclusión, respecto de ¿no es cierto?, estas acciones y estas motivaciones, yo permití señalar que calificaría hoy esta institucionalidad de los tribunales ambientales como desafiante y perfectible. Desafiante primero, ¿no es cierto?, porque confluyen en ella un zoom de intereses públicos, privados, nacionales, de empresas transnacionales, y que además son transversales a todo grupo social. Aquí no hay grupo social más o menos poderoso, más o menos pudiente, que no tenga algún tipo de afectación en función de algún daño ambiental. Y dentro de esto, ¿no es cierto?, hay que considerar que como estos intereses que confluyen son además dinámicos en el tiempo, hay una tarea severa para el juez ambiental, que es que va a tener que correctamente evaluar, ponderar y finalmente sentenciar, reconociendo lo siguiente, que es un defecto que existe a nivel nacional dentro de lo que significa sentenciar para un juez. Primero, tiene la obligación de sentenciar, pero segundo, no siempre tiene todos los elementos para poder mejor hacerlo. Muchas veces tiene las prioridades, pero no siempre tiene el contenido de esos elementos. Y perfectible en el sentido que creo que es posible, ¿no es cierto?, introducir dentro de las mejores acciones que puede desarrollar un tribunal ambiental lo que ya se utiliza hace mucho tiempo en los sistemas, por ejemplo, europeos, que es este llamado derecho blando o soft law, que básicamente implica, ¿no es cierto?, que
voy a tratar de introducir medidas más blandas que eviten una litigación o una judicialización que se extienda en el tiempo y que básicamente no beneficia a los intereses comunitarios. Esa es una perfección que creo que podría realizarse. Lo otro es tener siempre en claro que lo que se ha ido transformando en el tiempo, este derecho público y derecho administrativo a través de distintos tribunales especiales y a través de distintas figuras, es un derecho de protección. ¿De protección a qué? De protección a los distintos derechos fundamentales o derechos que la ciudadanía, ¿no es cierto?, de alguna manera reclame para ante los tribunales. Y creo absolutamente válido en esto que para lograr hacerlo hay una práctica que se realiza en el derecho administrativo. Se toma de prestado figuras que están en otros cuerpos legales o en otros derechos. Doctrinas que son habilitantes para poder mejor actuar y dar entonces un mejor ancho, ¿no es cierto?, para resolver en forma. Y si tuviera que agregar algo, me parece que los tribunales ambientales claramente son un ente regulador que constantemente debería pensar cómo mejor regular. Hay una triada en eso que algunos dicen que debe repensarse cómo mejor regular, para qué regular y por qué regular. Pero creo que es una triada difícil de abordar en el corto plazo y por lo tanto me atreví solamente a dejar esa pregunta y esa tarea. Básicamente buscar fórmulas de mejor regular dentro de este ámbito ambiental y la tarea, digamos, descomunal que puede tener un tribunal de esta naturaleza. Eso sería mi presentación, senadores. Gracias. Muchas gracias, doña Sandra. Y a continuación le ofrezco la palabra al candidato, señor Javier Millar. Está sin micrófono, don Javier. Tiene que activarlo. Perdón. Muchas gracias, señor presidente. Con su venia, saludo a los integrantes de esta Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Honorable Senado. Saludo al representante del Ejecutivo también, que está presente. Y saludo también a la colega doña Sandra Álvarez. En el contexto de mi postulación al cargo de ministro del Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia, quisiera detenerme muy brevemente en dos aspectos de manera bastante general. Lo primero dice relación con algunos aspectos curriculares que en este contexto me parecen importantes, sin perjuicio que los antecedentes respectivos se encuentran en manos de esta comisión y se han efectuado las presentaciones pertinentes. Dentro de esto, sin embargo, quisiera destacar en primer lugar que he cursado en el ámbito del pregrado todos mis estudios en la ciudad de Valdivia, tanto mis estudios de historia como mis estudios jurídicos, concretamente en la Universidad Austral de Chile, y a esta institución me encuentro vinculado desde hace bastante tiempo como docente, desde el año 2005 y más concretamente desde el año 2008 en el ámbito del derecho administrativo, ejerciendo docencia tanto de pregrado como de posgrado. Destaco esta actividad porque ello refleja gran parte de mi vida profesional, que es la que ha estado dedicada a la formación de profesionales en el ámbito del derecho, en el ámbito jurídico y especialmente en el sur de Chile y en el ámbito del derecho administrativo. En segundo lugar, quisiera destacar también mis estudios doctorales, los realicé en la Universidad de Chile, formo parte de los primeros graduados en la disciplina formados en el país, y concretamente mi especialización administrativo. Mi tesis doctoral versa sobre una de las competencias o potestades más cuestionadas en ese momento, e incluso hasta los días de hoy bastante discutida en algunos aspectos, que es la potestad invalidatoria de la administración del Estado. Y precisamente lo destaco porque dentro de las competencias revisoras que tienen los tribunales ambientales se encuentra precisamente la revisión de las resoluciones que se pronuncian sobre procedimientos invalidatorios llevados a cabo por la administración ambiental. Y finalmente quisiera destacar en este primer punto de curricular que durante los últimos 7 años, vale decir desde abril del año 2014,
me he desempeñado como abogado asesor en el Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia. Y esta actividad me ha permitido adquirir una experiencia bastante rica, tanto respecto del quehacer jurisdiccional del tribunal como respecto de su funcionamiento administrativo, tanto interno como externo. Eso respecto del primer punto que quería destacar. Respecto del segundo punto, una visión bastante general quiero plantear respecto del cargo. Naturalmente que mi visión del cargo se vincula o se relaciona con el órgano al cual el cargo pertenece, ¿cierto? Y en este sentido, yo quisiera destacar dos características esenciales del diseño legislativo de los tribunales ambientales. La primera es el carácter jurisdiccional de estos tribunales, lo que significa que son llamados por la ley a resolver conflictos de relevancia jurídica sobre materias ambientales de su competencia. Entre estas materias, además de las demandas de reparación ambiental, se encuentran, ya señalaba algo la colega, ¿cierto? Se encuentran los reclamos en contra de diversas autoridades administrativas con potestades para regular, con potestades para autorizar, para fiscalizar, para sancionar, diversas actividades humanas en las que confluyen el desarrollo de actividades económicas por un lado, con la preservación o con el interés por la preservación y conservación del medio ambiente por otro lado. Y esto es lo que da lugar, ¿cierto?, a diversos conflictos socioambientales que se presentan en la zona sur austral, radicados, por ejemplo, en el ámbito de la generación de energía, en el ámbito de la actividad económica, acuícola, etc. En definitiva, entran en conflicto, ¿cierto? Por una parte, normalmente los responsables de los proyectos, los titulares de proyectos de actividades económicas, con las comunidades locales. Siendo este entonces el sentido institucional de los tribunales ambientales, lo que la comunidad y las partes esperan de estos órganos jurisdiccionales es la aplicación de las normas ambientales, del derecho que corresponde, con independencia, con imparcialidad y de manera oportuna. Eso como un primer punto dentro de una primera característica. Y una segunda característica que quiero destacar, también relacionada con esta, es que al mismo tiempo se trata de órganos especializados. Esto se expresa, ¿cierto?, sabemos, en su composición mixta, en su integración mixta, y destaco esta característica porque esta se relaciona con la exigencia de fundamentación de las sentencias judiciales. Esta exigencia, desde el punto de vista del derecho común, no es nueva, es bastante antigua, de hecho ya la encontramos, ¿cierto?, en el Código de Procedimiento Civil, pero en materia ambiental la ley es especialmente exigente al requerir la expresión de los fundamentos científico-técnicos con arreglo a los cuales se pronuncia un fallo, una sentencia ambiental. Y en este sentido, esta fundamentación tiene un doble rol. Por una parte, en un sentido procesal, la fundamentación es garantía de legitimidad del fallo frente a las partes. Con ella no solamente se comunica a las partes las razones jurídicas y técnicas que fundamentan el fallo, sino que además les permite a las partes apreciar la racionalidad del fallo, cuestionar su corrección y abre los mecanismos de impugnación ante los órganos superiores, en este caso ante la Corte Suprema, por la vía de la casación. Por otro lado, la consagración legal de esta exigencia en el ámbito de la justicia ambiental es una garantía institucional de un Estado de Derecho, configurándose como una garantía estructural de la independencia, de la imparcialidad, del sometimiento a la ley, de la responsabilidad de los tribunales y sus integrantes. En definitiva, se trata también de un derecho fundamental de los ciudadanos que garantiza el correcto y racional ejercicio de la jurisdicción en un Estado de Derecho. Esta exigencia de racionalidad se expresa, ¿cierto?, ya lo decía, con especial fuerza en el diseño legislativo de los tribunales ambientales, tanto en su composición mixta de sus ministros, en cuanto incorpora en la resolución de las causas profesionales con conocimiento jurídico, como con conocimiento en materias técnicas o ambientales,
También se expresa en la definición de su planta de funcionarios, ¿cierto? Junto a la planta jurídica. La ley incorpora profesionales universitarios también del ámbito de las ciencias y la economía. En definitiva, o en concreto, y con esto voy cerrando, el desempeño del cargo exige un trabajo colaborativo, interdisciplinario, en el que confluyen los conocimientos jurídicos especializados, tanto normalmente en el ámbito administrativo, en el ámbito ambiental, ¿cierto? Pero también con los conocimientos de los expertos en diversas ciencias ambientales. Todo esto en el análisis y resolución de los conflictos ambientales que la sociedad le encomienda a través de su legislador, ¿cierto?, a los tribunales ambientales. En ese entendido, creo que mi experiencia y mi formación académica podría ser un aporte a esta institución. Eso, señor presidente, con eso cierro mis palabras y agradezco su atención y quedo a disposición de la comisión para las preguntas o comentarios que estimen pertinentes. Gracias, don Javier. Ofrezco la palabra si alguna señora senadora o algún señor senador quiere hacerle alguna consulta a nuestros candidatos. Alfonso. Gracias, presidente. Saludar tanto a Sandra como a Javier en su exposición, también al subsecretario del equipo del Ministerio de Salud, de Medio Ambiente, que escuchamos ayer o la semana pasada y que van complementando esta presentación. Felicitar a ambos por las presentaciones. Ustedes aspiran a ser ministros en tribunales extremos que creo que han ido constituyendo una jurisprudencia, un quehacer en abocarse a los temas que muy bien señalaba Sandra, son particulares. En el norte usted señalaba principalmente el bienes protegidos, el tema de la minería, el recurso hídrico, impactan, y en el caso de la macrozona sur obviamente hay temas relacionados con explotaciones acuícolas y proyectos de esas particularidades en materia de bosque, en materia de contaminaciones, pero hay un tema nacional porque claramente se repiten problemas. Dos preguntas que creo que son relevantes, una para ambos, si pueden contestarla. El procedimiento, la institucionalidad medioambiental ya está madura, creo yo, que ha cumplido varios años y los tribunales ya están funcionando. Nosotros hemos hecho una discusión con la ministra, con los propios parlamentarios, tenemos un proyecto de ley presentado para mejorar el procedimiento, para facilitar el procedimiento, que exista mayor continuidad. Cuando se crearon los tribunales ambientales, participaba la administración, la alta dirección pública, luego la Corte Suprema, luego el Ejecutivo designando y luego el Poder Legislativo. Si ustedes consideran que eso debiera modificarse y ustedes por experiencia han pasado siendo funcionarios o estando vinculados al mundo ambiental, ¿cómo ven eso para poder darle mayor operatividad y que muchas veces los tribunales no tengan una situación de vacancia de ministros que han terminado su función y no asume o no se designa? Si ahí tienen alguna opinión. Nosotros tenemos un proyecto de ley, al menos yo creo que en el ámbito de eliminar la alta dirección pública cuando ya hay un conjunto de hombres y mujeres que cumplen los requisitos, y creo que el proceso de la Corte Suprema, del Ejecutivo y del Legislativo son adecuados, asimilándolo con lo que puede ser los altos magistrados de la Corte Suprema. Eso es una pregunta para ambos en cómo lo ven. Y en segundo, en primer lugar, a Sandra, me gustaría, Sandra, que pudieras profundizar más la referencia que usted hace a la facultad de los gobernadores, principalmente el PROT, y la exclusión del borde costero. Si nos pudiera ilustrar más de esa información. Nosotros, yo además soy integrante de la Comisión de Medio Ambiente, a veces aquí hay elementos que ayudan a preguntarle a ustedes, a precisar algunos elementos de su currículum, pero también son elementos que ustedes han estudiado y que me gustaría entender o que profundizara qué importancia le asigna al PROT y de qué manera esa competencia de borde costero lo puede inviabilizar o puede disminuir la eficacia jurídica del PROT. Y pregunta a Javier Villar, es principalmente cómo
¿cómo ve usted la vinculación de la particularidad del el tercer tribunal con materias que hoy día están avanzando en materia de cambio climático? Nosotros estamos votando y ya despachamos la ley, al menos de la Comisión de Contribución de Medio Ambiente de Cambio Climático, cómo esta vinculación internacional, este parámetro internacional que hoy día Chile ha suscrito con el Acuerdo de París, cómo eso va a impactar o informa desde el punto de vista de la legislación interna. Si tiene alguna opinión de eso o cómo ve que se va a desarrollar, que seguramente a ustedes, al ser designados ministros, les va a tocar en su periodo abordar ya una temática internacional que claramente a través del Tratado Internacional, el Acuerdo de París y la Ley de Cambio Climático los va a afectar. En definitiva, ¿cómo el cambio climático cree que influye en materias que van a tener que resolver o que van a tener puestas en conocimiento de su jurisdicción? Eso, agradecer también a ambos por su presentación y por lo breve. Cuando son breves son buenas. Gracias, Alfonso. Ofrezco la palabra. ¿Contestamos enseguida, senador? Vamos a hacer una ronda de preguntas y contestan al final. Gracias. ¿No hay más palabras pedidas? Entonces, a mí me gustaría hacerle unas consultas a nuestros candidatos. La primera, doña Sandra, vi que en su currículum usted tiene una vasta experiencia en sectores regulatorios y sectores bastante complejos como fue telecomunicaciones. Entonces, parte importante de los conflictos que resuelven los tribunales ambientales tienen que ver con las regulaciones que en nuestro país o han ido quedando obsoletas o muchas veces, como lo hemos dicho varios senadores que somos de regiones, se toman en Santiago sin conocer la realidad local. Entonces, desde esa perspectiva me gustaría preguntarle qué espacios de mejora ve usted como tribunal ambiental de poder colaborar en buscar mejores regulaciones en estos temas, porque, bueno, por ejemplo, el caso de la región de Antofagasta, se judicializan muchos proyectos, principalmente mineros, que tienen que ver con los tipos de regulaciones que se han ido dando y con el poco espacio que tienen las comunidades para participar en estas mismas regulaciones. Entonces, esa pregunta. Y lo segundo, don Javier, lo escuché en su exposición que usted ha trabajado en el Tribunal Ambiental de Valdivia. Entonces, me gustaría preguntarle qué espacios de mejora ve usted conociendo la justicia ambiental desde dentro para los tribunales ambientales, porque yo creo que hoy día es una institucionalidad que está relativamente madura, es una institucionalidad que ha funcionado, pero ya se empiezan a asomar algunos problemas, entre otros, por ejemplo, la forma de nombramiento de los ministros. En el caso que tenemos en Antofagasta, llevamos más de 1 año y medio sin ministros titulares, ha cesado el segundo ministro titular y ha sido un problema lograr la integración de las salas del Tribunal Ambiental de Antofagasta. Entonces, en la experiencia suya, Javier, me gustaría que nos pudiera contar, que usted ha estado adentro del tribunal, qué espacios de mejora se ven, tanto en lo orgánico como en lo procedimental en los tribunales ambientales. Esa consulta a nuestro invitado. Ofrezco la palabra. Rodrigo. Presidente, me sumo a la ronda de preguntas. Para ambos las dos preguntas, a Sandra y Javier, y también mi disculpa por haber llegado atrasado, pero escuché las exposiciones que, como dijo el senador Urresti, al ser breves, se hacen siempre mejores. Yo quería saber su opinión en dos temas. Uno es que en algunos proyectos de reforma a nuestra institucionalidad ambiental se ha discutido y todavía se discute a cierto nivel si los servicios de evaluación ambiental, deben tener una vinculación específica a territorios determinados, es decir, que cada región tiene su propio servicio de evaluación ambiental, o si estos debieran cubrir territorios más amplios para evitar, esto tiene su pro y su contra. Si es que se hacen territorios más amplios, se evita o se puede evitar ciertas capturas, por así decirlo, de intereses territoriales. Pero por otro lado, si es que están más vinculados al territorio, naturalmente tienen un mejor conocimiento de la situación ambiental y de los pormenores ambientales que pueden afectar un determinado proyecto. Entonces, esto tiene dos lados de la medalla y me encantaría conocer un poco de lo que ustedes piensan de cuál debiera ser el área geográfica o si se debieran reordenar de manera distinta los servicios de evaluación ambiental. Las mismas apelaciones, en fin.
Y dos, si es que ustedes también creen de que hay mejoras sustanciales dentro del procedimiento de evaluación ambiental. Hay una queja bastante grande de que cada vez son más largos, cada vez son más caros, cada vez se piden más cosas que nadie tiene en sus libros y estudios que hacen que por lo menos para evaluaciones que pertenecen a titulares que no tienen grandes espaldas, se transforma en una valla infranqueable. Entonces, no sé si hemos logrado un buen ajuste en ese sentido, o si realmente el Servicio de Evaluación Ambiental está provocando que todas las iniciativas de cierta magnitud para arriba sean ya exclusivas de empresas de cierto capital, porque si no es imposible, dice llanamente, pasar por el filtro de institucionalidad ambiental. Entonces, quería saber un poco cómo perciben ustedes que pueden haber mejoras en ambos aspectos, de cobertura geográfica y también más en el detalle, el procedimiento mismo, cómo están operando, cómo se están vinculando todos los servicios del país que participan en la evaluación ambiental con el CEA de cada región. Gracias, presidente. Gracias, Rodrigo. Ofrezco la palabra. ¿No? Entonces, vamos a darle la palabra al senador Huanchumilla. No, presidente, tal vez podrían contestar esto y después hacemos otra ronda para no recargarlo mucho. Ok, entonces, doña Sandra, le ofrezco la palabra para contestar y después a don Javier. Perfecto, gracias. Voy a ir por orden, ¿no es cierto? Primero que nos hizo la consulta general a ambos fue el senador Durresti, que nos pregunta si tenemos alguna posición, sugerencia respecto de esta vacancia que ocurre en los tribunales ambientales y la dificultad, ¿no es cierto?, para generar los nombramientos. Y la vacancia se produce por esa situación, por este procedimiento largo y extenso, ¿no es cierto?, que se genera. La verdad, a lo mejor lo que les voy a contestar no es muy docto, ¿sí?, pero es práctico. Entre tener algo y no tener nada, creo que es mejor tenerlo. Y desde ese punto de vista, si tengo un profesional que bajo ciertas condiciones básicas está bien calificado, tiene la aptitud para continuar en el cargo, parecería que fuera razonable y prudencial establecer una continuidad en ese cargo mientras se genera, ¿no es cierto?, un sujeto que lo reemplace y que ocupe el cargo de titular. Esta situación práctica se da en regulación en el día a día y se ha visto que hay situaciones en las cuales hay que generar fórmulas como esa. Voy a poner un caso. El administrador de una zona franca que comete ¿cómo se llama?, un incumplimiento de su concesión. ¿Termino la zona franca y la dejo sin administrador? Si no tengo un sujeto que le dé continuidad a esa función, ¿qué hago con ese polo económico? Lo mismo pasa con los decretos tarifarios. Si un decreto tarifario no alcanza a salir dentro del periodo regular, ese decreto tarifario, el que está vigente, sigue corriendo y luego se hace un ajuste. Estamos de acuerdo que acá los temas son bastante sensibles, pero vuelvo a repetir, a veces, y este es un principio que se sigue mucho en derecho administrativo, sobre todo en los servicios públicos, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Y por lo tanto, si es posible generar una buena solución apta por un tiempo, ¿no es cierto?, razonable, me parecería que pudiera irse a una solución de continuidad de quien estuviera ocupando el cargo. No me voy a pronunciar, sé que hay un proyecto de ley en donde efectivamente, como dijo el senador Durresti, una de las ideas es eliminar la etapa ante alta dirección pública, pero la verdad es que yo en el entramado interno desconozco realmente cuánto se toma como tiempo alta dirección pública para poder gestionar y para poder saltar esa primera valla. Por lo tanto, en vez de irme al principio del trámite, me voy al final del trámite, que es darle continuidad. Eso era una respuesta para el senador Durresti, y el senador Durresti también, a mí en particular,
Me preguntó la implicancia que tiene, ¿no es cierto?, el PROT y cómo esto está diferenciado de borde costero a propósito de ser un instrumento urbanístico. Bueno, el PROT es un instrumento, ¿no es cierto?, de ordenamiento territorial que existe ya hace unos años en nuestro país. De hecho, el propio Ministerio de Medio Ambiente lo tiene dentro de los instrumentos que se deben evaluar ambientalmente. Pero cuando se introduce la ley de fortalecimiento regional, se hace una modificación introduciendo, si mal no recuerdo, un artículo nuevo que es el 17 letra A. Y en ese 17 letra A sale una descripción de esencialmente cómo mejor se debe construir este PROT, cuáles van a ser las facultades que va a tener el gobernador y cómo va a haber una institución primaria que es la Comicivit, que es una comisión, ¿no es cierto?, integrada por distintos ministros que van a hacer esta como primera formulación de ordenamiento territorial para que luego la tome el gobernador y presente, digamos, como quien dice, su propio borrador. Sin embargo, ese instrumento básicamente se maneja en virtud de un concepto de zonificación. Es decir, puede establecer áreas diferenciadas, ¿no es cierto?, dentro de su región y el gobernador sugerirá, mejor determinará para qué se va a hacer dentro de determinadas áreas. Voy a dar un ejemplo. Es como si el gobernador de la quinta región, en su momento, en el año 52, cuando nace la ley Lorca nace a partir de un alcalde que decide que el destino de Viña va a ser turístico. Y al definir que es turístico, todo lo que es maestranza y construcciones que están enfrente hacia el mar, lo sacan hacia Valparaíso. Hizo una definición. Eso es lo mismo que le va a pasar hoy día al gobernador. Sin embargo, en mi opinión personal, se perdió la oportunidad al hacer, ¿no es cierto?, este instrumento de dejar dentro de este PROT al borde costero. El borde costero hoy día es una zona que está sobreexplotada, saturada, con una conjunción de distintos usos que compiten entre sí, que no tienen una escala de priorización respecto de cómo se va a otorgar, y en donde hay actividades económicas diversas. Por ejemplo, hoy día está de moda instalar plantas desalinizadoras, por ejemplo, pero también pasan los cables de fibra óptica. También tengo ciudades puertos, también tengo pescadores artesanales, también tengo industrias acuícolas y así. Y este borde costero queda fuera. Efectivamente, el último inciso de este 17A dice, con excepción del borde costero, el cual quedará regido por la Política Nacional de Uso de Borde Costero, que es del año 1995. Mi opinión personal respecto de esa Política Nacional de Uso de Borde Costero es que ha sido ineficiente y ineficaz. Ineficiente porque, en definitiva, su función esencial era establecer un mejor ordenamiento del borde costero y un mejor aprovechamiento de él, salvaguardando los distintos usos que hay. La fórmula de hacerlo era a través de grandes procesos de zonificación que hoy día solamente existen dos en nuestro país, uno para la cuarta región y otro para la 11ª, pero que en la práctica, la verdad es que son letras muertas. De manera que, ¿por qué de una vez no haber pensado que este borde costero se integre como un todo al ordenamiento territorial y se sigan modelos que probablemente están ya insertos dentro de una cultura distinta a la de nosotros, pero que maneja conceptos muy similares, como por ejemplo en lo que normalmente se refiere que es el coastal management que se realiza en las costas de California, donde se respeta la propiedad privada, se respetan los sistemas de acceso y se manejan también conceptos incluso de limitación o expropiación. De manera que, raya para la suma, creo que hubiera sido eficiente haber aprovechado este comité de ministros que, ¿no es cierto?, se integró para generar estos lineamientos de lo que debían ser estos PROT. Y también se deja entonces al gobernador y se elimina la oportunidad de haber integrado el borde costero a un ordenamiento territorial general y no dejarlo aparte o separado, lo que genera una serie de complejidades precisamente a la hora de legislar o de regular. Y solo para agregarles el dato, los estudiosos de borde costero hace tiempo que están trabajando
para poder proponerle al Congreso, ¿no es cierto?, proyectar una ley de costas. Ellos quieren que se deje de hablar de borde costero y quieren que se hable de costa como un territorio integrado dentro del ordenamiento territorial, básicamente por una serie de problemas. No voy a mencionar los problemas urbanísticos y las habilitaciones de permisos en zonas que son zonas de tsunami, por ejemplo. No sé si con eso más o menos... Sí, ya. Dejo al otro postulante, ¿verdad? No, termina, por favor, Sandra, de responder todas las preguntas. Ok, eso era entonces respecto del senador Urresti. Respecto a lo que me preguntó usted, senador, que dice relación, ¿no es cierto?, con regulación. Sí, efectivamente, yo me interés en la regulación, sobre todo regulaciones muy específicas. La de telecomunicaciones me interesa mucho porque es muy dinámica en el tiempo y pasa algo que creo que le ocurre muchas veces al legislador. La tecnología va más adelante que la ley. Le gana, ¿cómo se llama? Le gana la ley una y otra vez. Pero o sea, no lo he descubierto por mí, sino que por estudios, que hay principios generales en la regulación, independientemente que sea una regulación sanitaria, eléctrica, de telecomunicaciones, de bosque, de farmacia. A mí me gusta tomar como referencia en regulación dos experiencias. Una que es la del juez Breyer, que es un juez de la Corte Suprema de Estados Unidos, calificado como un juez más bien liberal, pero que trabaja en materias de regulación. Y la otra es el actual presidente y director de la Real Academia de la Lengua, que es Santiago Muñoz Machado, que describe la regulación muy bien en lo que son los sistemas, ¿no es cierto?, españoles y cómo ellos nos influyen a nosotros. Entonces usted me preguntó, ¿hay una mejor fórmula de buscar una mejor regulación? ¿Hay espacios para que la comunidad participe? Sí. La regulación, cuando uno pierde de vista estos tres paradigmas que son cómo regular, para qué regular y cuándo regular, debería esencialmente, ¿no es cierto?, no perder el norte y entonces entender primero cómo regular, cuáles son las mejores herramientas y potestades para regular, cuándo regular, qué es el sentido de oportunidad, y para qué regular, que de acuerdo a lo menos a nuestro sistema constitucional, debería ser siempre en pos del bien común. Es decir, cada vez que yo regulo por intereses en particular, significa que probablemente le estoy lesionando o dañando a otro sus derechos, básicamente. Las fórmulas para mejor regular, esencialmente, a lo menos en sistemas comparados, han sido, primero, establecer que los entes reguladores deberían ser eminentemente autónomos, con una fórmula más bien de agencias, y establecer dos vías por las cuales, o dos paradigmas por los cuales podrían regular. Uno, constituirse, ¿no es cierto?, en agencias que van hacia public utilities, es decir, el Estado regulando, pero buscando, ¿no es cierto?, satisfacción de necesidades, incorporando patrimonio, ganancias, para el propio Estado. O la otra posibilidad es regular como servicio público bajo un modelo de estado de bienestar. Esos son como los dos extremos. Para ambos, cualquiera sea los dos que se recoja, es necesario que el ente regulador, aparte de la autonomía, tenga el suficiente presupuesto para no solamente sacar normas técnicas, sino que además vigilar las normas técnicas y perseguir el cumplimiento de esas normas técnicas. Porque no sacamos nada con tener hoy día entes reguladores que recaban información, pero no son capaces de procesar información. O hacer una trazabilidad de la información que permita luego, ¿no es cierto?, mejorar entonces la gestión y las medidas. Y el tercer ámbito que efectivamente se ha descubierto que es necesario es recoger efectivamente la opinión de la comunidad. En nuestro país lo que se ha hecho como un camino hacia es establecer estos procesos consultivos, ¿sí?, hacia la comunidad. Cuando el regulador quiere, por ejemplo, sacar un proyecto de ley, una política pública. Pero esos procesos consultivos tienen dos desventajas. Una, no son vinculantes para quien recoge la información. Es decir, el regulador mira
lee las opiniones, lo que se le ha dicho, pero el regulador determina si lo recoge o no lo recoge. Y segundo, el que ha opinado en una consulta pública no tiene una respuesta, más que un acuso y recibo. No sabe, en definitiva, si su idea quedó a la deriva o no. Eso está dentro de un concepto que ya está superado en otros regímenes regulatorios que se denominan buenas prácticas. Y dentro de las buenas prácticas está hacer vinculante determinadas, ¿no es cierto?, opiniones, sobre todo las que son de los grupos expertos dentro de la comunidad. Y segundo, darle una respuesta afinada a ese ciudadano que se molestó en participar. Entonces, si usted me pregunta, sí, hay fórmulas de mejor regular, pero se requiere especialización, se requiere fondos para lograr, ¿no es cierto?, esa autonomía, el procesamiento de, ¿cómo se llama?, de información, sobre todo en áreas muy técnicas. Y hace muchos años que existía en Chile la iniciativa de a lo mejor crear esta suerte de ombudsman, ¿no es cierto?, que fuera una suerte de defensor del pueblo, que tuviera asesores que formaran parte de su equipo, y que este ombudsman y asesores se pudieran sentar de tú a tú en instancias como, por ejemplo, establecer un proceso tarifario, establecer cuánto va la modalidad de un cobro de cuenta de energía, ¿sí? Entonces, eso sería, senador, en cuanto a su pregunta. Perdón, y solo una cosa más, que es algo que destaca el juez Breyer. El juez Breyer dice que independientemente cuál sea la categoría, el estatus, la importancia de cómo se llama de un regulador, hay algo que es fundamental para él, que nunca tiene que estar asociado a corrupción. La vez que está asociado a corrupción, le va a significar que la ciudadanía no solamente lo va a mirar, ¿no es cierto?, en desmedro de cualquier otra cualidad que pueda haber tenido, y produce una desconfianza institucional. Gracias, Sandra. ¿Y la pregunta del senador Galilea también? Sí, la pregunta del senador Galilea, él preguntó dos cosas. Uno, en relación a la territorialidad del SEA, será una pregunta, y lo otro, si era posible a lo mejor hacer alguna mejora sustancial al procedimiento de evaluación ambiental. En el caso de la territorialidad del SEA, tal como él señaló, esto tiene de doble cara, ¿no es cierto? Una cara positiva, que si yo la hago por sistemas de macrozona, evito esto que normalmente se le llama la captura del regulador. Esa es una posibilidad, pero la desventaja de que probablemente va a haber una dispersión, ¿no es cierto?, de las competencias, y por lo tanto no necesariamente va a estar tan afinado a la situación propia que haya en la propia región. Yo soy de la opinión, senador Galilea, que depende qué criterio o política pública se haga primar. Si la política pública o el criterio en su momento del Ejecutivo, que es de quien depende, ¿no es cierto?, estos servicios de evaluación ambiental, es poder cubrir efectivamente más zonas, pero que eso signifique a su vez adosar recursos humanos y recursos económicos, sí, se justificaría probablemente una macrozona, sí. Pero insisto, necesita que se le adose recursos económicos y recursos humanos. Pero eso probablemente tendría que ir unido además a una ventanilla única por macrozona, que facilitara de mejor manera, ¿no es cierto?, la tramitación de todo lo que se ingresa, con una alta gama de digitalización, por cierto, para que llegara incluso a aquellos usuarios que están en zonas alejadas, apartadas, rezagadas, insulares. Esa sería mi apreciación respecto de la territorialidad en cuanto al SEA. Y respecto de... Perdón, Sandra, perdón. ¿Sí? Entonces, debo entender que si no hay limitaciones de orden monetario, económico, recursos y tecnología, ¿tú crees que desde el punto de vista de evaluación ambiental
operaría mejor una macrozona que Sí. zonas regionales. ¿Sí? Sí, porque ocurre además que hay proyectos ambientales que traspasan la región, que involucran, supongamos, mínimo dos regiones. Entonces, ¿qué hago? Tengo dos interlocutores distintos, tengo dos mecánicas distintas de trabajo, tengo criterios distintos. Hay que recordar que estos órganos reguladores tienen potestades discrecionales y la discrecionalidad daba mucho dentro de ese manejo. Entonces, en vez de tener duplicidad de trámites, duplicidad de plazo, duplicidad de criterios, duplicidad de revisiones, desde ese punto de vista sería eficiente. Pero insisto, adosado, ¿no es cierto?, a recursos económicos que le permitieran crecer a lo que va a ser su base central dentro de una persona, y los recursos y los recursos humanos especializados. ¿Sí? Y la segunda pregunta que usted nos hizo respecto de mejoras sustanciales en el proceso de evaluación ambiental. Bueno, usted señaló algo que en la práctica efectivamente ha ocurrido así, dado que la cantidad, ¿no es cierto?, de papeles, informes, trámites genera un costo no menor al usuario o al administrado, y que esto le significa tener que contratar servicios especializados, ya sea de abogados, técnicos, en fin. La verdad es que probablemente una primera opción sería, como quien dice, hacer reuniones internas a nivel, ¿no es cierto?, del OSEA, y evaluar cuáles son los principales cuellos de botella que están enfrentando hoy día. Eso es una cosa. Una vez que se evalúen los principales cuellos de botella, hay una herramienta que tienen todos los servicios públicos, que son las resoluciones exentas. Y podría emitir una resolución exenta en la cual transparentara hacia el usuario cuáles son los criterios que aplican esos cuellos de botella, que normalmente se enfrentan de distintas formas en cómo se llaman en el sistema de evaluación ambiental. Pero aquí hay otra buena práctica de la administración, que es transparentar los criterios de evaluación, ¿sí?, que muchas veces van más allá de lo que es el texto escrito, porque la administración, si bien se maneja por potestades expresas, que es lo que permite la ley, en su día a día, para ampliar su accionar, va a potestades implícitas, genera fórmulas para poder, ¿no es cierto?, cumplir su función. Entonces, yo creo que antes de a lo mejor pensar ni siquiera en una modificación legal, que sería de largo aliento, habría que ir a una revisión interna dispuesta por el servicio, en mesas de trabajo, identificar los cuellos de botella, la autoridad zanjar un criterio en estos cuellos de botella y emitir una resolución exenta que transparentara cuál va a ser el accionar del servicio respecto de ¿cómo se llama?, de esas acciones, mientras en verdad no hay una mejor fórmula institucional de salir adelante con lo que es una avalancha de trabajo. Debo además señalar que yo no he estudiado las cifras, pero por lo que me ha tocado trabajar, tengo la impresión personal de que el sistema de evaluación ambiental y también la Superintendencia de Medio Ambiente están muy sobreexigidos de ¿cómo se llama?, de trabajo. No sé si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de tener a la vista un informe de Contraloría General de la República. No recuerdo, creo que salió ahora este primer semestre, donde da cuenta, ¿no es cierto?, el nivel que tiene de, llamémoslo así, retraso o pospuesta muchas causas en superintendencia. Y eso no ocurre porque esos funcionarios no quieran hacer su trabajo o no tengan claro cuáles son sus funciones, sino que el sistema está saturado, está al borde. Sí, eso sería, senador. Gracias, Sandra. Don Javier. Gracias, presidente. A ver, las primeras preguntas del senador Urresti, don Alfonso Urresti, por el tema de ADP.
Bueno, efectivamente el tema de la ADP fue un tema muy debatido, uno de los temas más debatidos, ¿cierto?, en el proceso de discusión de la ley 20.600, bien digo. Eh, Incluso fue bastante cuestionado por la Corte Suprema, fue en su momento. Eso recuerdo ahora respecto de ADT. La justificación que se daba, ¿cierto?, era eh, que ADP significaba una fórmula que permitía escoger ministros con alta calificación profesional. Un poco era eso, y también estaba el tema negativo, digamos, porque a diferencia de los jueces del Poder Judicial, ¿cierto?, en que hay una carrera judicial, hay un tiraje interno, por decirlo así. No era el caso de los tribunales ambientales en su inicio, no había, no era el caso. No sé si bueno, partir de la base que es una decisión legislativa, ¿no? Pero no sé si eliminar, o sea, la situación es distinta probablemente. La situación es distinta probablemente a ese inicio, ¿cierto? A ese inicio es distinta. Sí se mantienen las críticas que hacía la Corte Suprema en el sentido de que esto daba demasiado poder al Poder Ejecutivo. El Ejecutivo habría, ¿cierto?, con la alta dirección, se contrarrestaba un poco con la formulación de los criterios, los perfiles por parte de la alta dirección, pero sí pasaba esto, el Ejecutivo abría esto y lo cerraba finalmente, ¿cierto?, con la propuesta que hace al Senado. Eso probablemente hoy día eh, hay más personas a 10, casi cuánto, 10 años, 2013 que empiezan a funcionar los tribunales, que ya son varios años, hay bastante, hay discusiones, hay coloquios, hay gente hablando sobre este tema. O sea, yo creo que ya probablemente esa preocupación de encontrar gente preparada tal vez ya no es la misma situación que en los orígenes de la ley. Eso yo diría que habría que considerarlo. También comparto lo que señala la colega, ¿cierto?, en el sentido de el proyecto de ley, entiendo que es uno o dos proyectos de ley del año 2016 ya, también tienen bastante tiempo, en el que se propuso la continuidad, la fórmula de la continuidad. También es un aspecto para evitar esta vacancia que se genera, ¿cierto?, por la demora en los procesos de nombramiento. Pero yo, dicho eso, ¿cierto?, no sé, depende la opinión del legislador si se elimina o no alta dirección. Yo creo que esas son las razones que habría que considerar. Lo que sí, el sistema es bastante completo en el sentido de que participan los tres poderes del Estado. O sea, ya si el sistema comienza con la Corte Suprema, sigue con el Ejecutivo, continúa con el Senado, ¿cierto? Ya es un sistema que se legitima bastante las designaciones, en el sentido de la soberanía, en el sentido democrático. Eso yo diría, senador. Respecto de la segunda cuestión, el tema de la vinculación del 3TA con el cambio climático, bueno, la vinculación del 3TA obviamente va a depender de lo que diga la ley, de lo que diga esa ley. Pensando en algunos sistemas comparados, en el caso español, por ejemplo, europeo, donde se dicta, hace pocos días se dictó una ley de cambio climático en el caso español, en el contexto del Pacto Verde Europeo, de un par de años atrás. Me da la impresión que depende de las definiciones que haga el legislador. Estoy pensando un poco en eso, estoy pensando en esa ley de cambio climático, que normalmente depende de los instrumentos a los que recurra la ley. A veces la ley establece objetivos, ¿cierto? Como en el caso de esta ley que estoy citando, de julio, si no me equivoco, comienzos de julio de este año. La ley define objetivos, ¿cierto?
pero además la ley entrega normalmente las potestades de planificación, se las entrega a la administración. Entonces ahí podría haber tal vez una restricción a la labor de los tribunales pensando en el principio de separación de poderes. Si hubiesen más prohibiciones, tal vez probablemente, incluso en el caso de la ley que estoy citando ha sido criticada porque se dice que tiene pocos contenidos regulatorios directos, entonces no aplicable, digamos. Si la planificación queda en manos del gobierno, probablemente los tribunales ambientales no van a poder entrar por el tema de la discrecionalidad administrativa. Estoy pensando en esos sistemas, digamos. Me viene a la mente también el caso de varios años atrás, ¿cierto? El caso de Urgendas, en que ocurrió lo contrario. Ahí fue un tribunal precisamente de primera instancia, de La Haya, el que cambió la cifra que el gobierno había establecido. Pero habría que ver los sistemas realmente cómo lo va a presentar el legislador. O sea, en ese momento, cuando ocurrió eso en Holanda, a mí me parecía extraño, ¿cierto?, que eso llegara a pasar en Chile. Pero tal vez hoy día, no sé, con este avance, ¿cierto?, con el carácter más técnico que tienen los tribunales, probablemente eso siempre justifica una revisión más a fondo respecto de las decisiones de la administración, pero no sé si alcanza como para llegar a ciertos ámbitos de discrecionalidad. Yo creo que eso va a depender de las definiciones que establezca la ley que se está discutiendo. Eso, senador Urresti. Respecto de lo que plantea el senador Araya, lo primero, habla de pregunta por espacios de mejora para los tribunales ambientales. Menciona el tema de los nombramientos, yo creo que está más o menos respondido en relación con el tema de ADP y el tema de la extensión de las personas en funciones, a las que me refería al responder al señor Urresti. Ahora, del punto de vista procesal o orgánico, del punto de vista de procedimientos, algunas cosas que yo he visto en la práctica de los tribunales, hay algunos aspectos que no están tan claros. Hay algunos aspectos que no se dice nada, pero se solucionan con el CPC, con la aplicación supletoria del Código de Procedimiento Civil. Ahora, dentro de los aspectos que no están claros, yo mencionaría por lo menos tres, que uno es el espacio de las consultas, el tema de las consultas que conocen los tribunales ambientales en virtud del 17 número 4, de las sanciones de la superintendencia, ese control ex post que tienen, ¿cierto? Ese es un tema. Ahora, ¿por qué digo que es un tema? ¿Por qué digo que es un tema? Porque los tres tribunales ambientales han tenido opiniones distintas. Probablemente hoy día esté más claro con la intervención de la Corte Suprema, pero en su momento los tres tribunales han tenido, porque la ley es bastante escueta, no dice mucho respecto del trámite de la consulta, de las sanciones que aplica la superintendencia que van en consulta. Entonces, el problema estaba donde se le notifica al sancionado. ¿En qué momento? En relación con la presentación de la consulta al Tribunal Ambiental. El primer y el segundo Tribunal Ambiental aplicaron la norma de que se notificaba antes de ir al Tribunal Ambiental. Pero, y en ese momento el afectado, el interesado, podía interponer el reclamo que corresponde. Ahora, ¿qué pasaba? Que ahí hubo también hubo dos visiones distintas, porque si bien los dos entendían que tenía que ser antes de la notificación antes de ir al tribunal, si se producía la reclamación del afectado, ¿cierto?, del sancionado, entonces el primer tribunal ambiental seguía conociendo las dos causas, y el segundo tribunal las acumulaba y se pronunciaba solamente respecto de una. Ahora, eso fue objeto de queja por parte de unos litigantes en el primer tribunal ambiental y originó un pronunciamiento de la Corte Suprema
en el que se da a entender que ese es el procedimiento correcto, o sea, tiene que ser antes. La notificación antes de ir al tribunal ambiental, y si reclama el afectado, entonces se acumularán y se va a dictar una sola sentencia. El caso del Tribunal Ambiental de Valdivia también es especial porque transitó de una posición a otra y finalmente por aplicación de las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo, la notificación se hacía después. Entonces, eso yo creo que es un espacio de mejora del punto de vista procedimental, que es un tema que la ley deja demasiado es un poco vaga en eso, ¿cierto? Cuando recurre a la consulta, y la consulta está regulada en términos de sentencias judiciales normalmente, y no respecto de actos administrativos. El segundo aspecto que yo creo que podría haber una mejora también de carácter procesal es en materia de invalidación. Naturalmente el artículo 17 número 8, ¿cierto? La competencia que está en el 17 número 8 es bastante, ha dado lugar a bastante discusión. Si bien hay una tendencia hoy día en la Corte Suprema y mayoritaria en la Corte Suprema, que han seguido los tribunales ambientales, ¿cierto? Hay una tendencia bastante clara. Se pueden encontrar distintas posiciones en la jurisprudencia. No sé, yo las he contado en algún momento, son por lo menos 5 posiciones distintas. Entonces, yo creo que ahí se podría ganar si se explicitara que efectivamente es un recurso para terceros que no participaron el procedimiento de evaluación, se ganaría, ¿cierto?, en claridad con esa, recogerlo explícitamente, que es mayoritaria o que impera, ¿cierto?, en la Corte Suprema y en los tribunales ambientales. Y también se ganaría si se define directamente el plazo, dejarlo, uniformar los plazos. O sea, hay un problema con los plazos, porque la remisión al artículo 20 es compleja. O sea, el artículo 17, número 8, cuando limita, ¿cierto?, el ejercicio de la potestad invalidatoria en materia ambiental, se refiere a ciertos eventos que en relación que están mencionados en el artículo 20, y esos eventos son el transcurso de los plazos para recurrir en el artículo 20 de la 19.300 sin que se haya recurrido. Pero también se menciona que si se recurrió, entonces se suma a eso los plazos que tiene el órgano para resolver. Entonces ahí la cuestión ya se complica un poco más y podrían haber impugnaciones paralelas. Probablemente yo creo que ahí también hay un espacio de mejora que se gana en seguridad jurídica. Otro tema que también me parece mejorable es en materia de casación, en materia de recursos, siempre en el ámbito procedimental. En materia de casación, la norma que regula esto es el artículo 26, hay una norma especial, ¿cierto?, en materia de casación sabemos que la casación es un recurso extraordinario, y el artículo 26 señala que la casación procede, ¿cierto?, en materia ambiental en contra de las sentencias definitivas, solo por las causales solo en los casos que menciona y enumera, ¿cierto?, 7 números del artículo 17, 7 competencias del artículo 17, o sea, solamente quedan 2 fuera, queda fuera el número 4, que es razonable, ¿cierto?, porque son las consultas, las autorizaciones que pide la Superintendencia del Medio Ambiente. También queda el número 9, y el número 9 es esa competencia residual que dice toda otra que señale la ley. Y resulta que se han ido dictando leyes, se han ido dictando leyes, ¿cierto?, en materia de humedales, en materia de gestión de residuos, que han ido dando competencia a los tribunales ambientales, fuera del artículo 17 de la ley 20.600, y como no está regulada la casación, entonces uno tendría que entender que aquí no hay casación. Entonces eso como que es extraño. O sea,
lo que está en la 20.600 tiene la casación, y lo que está afuera, las nuevas competencias que incorpore el legislador, no tiene casación, salvo que se diga expresamente. Y si no se dice, entonces va a quedar sin casación. Entonces yo creo que ahí eso no justifica esa distinción. Creo que sería bueno la mejora en la norma general, para evitar que cada vez que se pueda olvidar, digo. Eso yo diría en el ámbito procesal. Hay otras que han sido suplidas de buena forma por la aplicación del CPC, por ejemplo, la ejecución de las sentencias en algún momento. Al comienzo se decía que era complejo, tal vez había que adecuar más el sistema a la naturaleza de lo que se estaba hablando, ¿cierto? Aquí esto no es la misma materia que en materia civil común, pero pese a eso yo creo que se ha ido supliendo bien con la aplicación de las normas de cumplimiento de las sentencias del Código de Procedimiento Civil. Eso creo que se ha resuelto bien. Y respecto también del senador Araya, en el otro ámbito, en el ámbito orgánico, probablemente, bueno, ¿qué indica la realidad? La realidad indica que las plantas de los tribunales ambientales superan la planta original. Creo que en algunos tribunales hay más relatores, hay más asesores. Parece que ahí la ley se quedó corta y la realidad superó a la previsión legislativa. Las necesidades, digo, tal vez por la complejidad de las causas. Entonces yo creo que ahí probablemente hay un tema también que habría que revisar. Eso respecto de las preguntas del senador Araya. Respecto del senador Galilea, sí, los dos temas me parecen muy, muy complejos. El primer punto sobre el territorio, ¿cierto? No sé, yo en general, bueno, la colega planteaba las dos argumentos, ¿cierto? En un u otro sentido. En definitiva, depende de lo que se busque. Pero a mí en general me parece que mientras más cerca esté del ciudadano, sobre todo por temas de participación, es mejor. En ese sentido yo tendería a más disperso, desconcentrado, ¿cierto?, dentro de la descentralización, por decirlo más jurídicamente. El tema de la cooptación probablemente bastar, ¿cierto?, las normas de probidad, normas de conflictos de intereses, normas generales que existen en la administración del Estado que regulan este tipo de situaciones. Y respecto a la segunda pregunta, el segundo punto sobre mejoras sustanciales en el procedimiento, también es bastante complejo. O sea, acelerarlo, ¿cierto?, hacerlo más rápido para que se liberan ciertas cosas. Entonces, pero yo sí, pensando en una cuestión bastante puntual, además de lo que decía la colega, hay un tema que me parece que es bastante puntual, bastante preciso, pero que lo he visto en algunas causas, el tema de la notificación a terceros. Terceros que no han participado, ¿cómo se les notifica? No está precisado en la legislación. En algunos casos se ha aplicado cuando se ha publicado en el diario oficial, se ha aplicado la norma general de la ley de procedimiento administrativo, el artículo 48, letra A, de la publicación, y se ha dado por publicado. Pero en otros casos, no, en otros casos es cierto, cuando se ha publicado, incluso habiéndose publicado antes electrónicamente. Entonces ahí probablemente ese punto también se ganaría, ¿cierto?, si es que se precisa ese aspecto que está ahí como volando un poco. Es importante porque a partir de eso los terceros que no participaron tienen el plazo para solicitar la invalidación administrativa que revisan los tribunales ambientales cuando se pronuncian sobre esto. Entonces también eso creo que ahí se ganaría en seguridad jurídica. Eso creo, presidente. Muchas gracias. Gracias, don Javier.
Le damos las gracias a las exposiciones de nuestros dos candidatos y los vamos a desconectar un minuto para que la comisión pueda deliberar. Senador Huenchumilla. Senador Huenchumilla, presidente. O sea, nos desconectamos nosotros. Espera un minuto, por favor. Senador Huenchumilla. Yo le había pedido la palabra antes, presidente. Senador Huenchumilla tiene la palabra entonces antes de que despedir a nuestros candidatos. Sí. No, yo creo que en los currículum y las exposiciones, tanto de la señora Sandra como de don Javier, me parecen a mí, digamos, muy importantes y muy satisfactorios bajo ese punto de vista. Y se nota que dominan ampliamente los aspectos técnicos, digamos, de su postulación. Mi preocupación siempre en esto son más bien aspectos políticos, por la responsabilidad que tienen los tribunales ambientales de resolver conflictos entre el medio ambiente, la naturaleza y el desarrollo económico. Y yo apunto aquí que la señora Sandra, digamos, tiene un tribunal donde se mueve la minería, el agua, los glaciares, el urbanismo, el agua de mar, que no fue tratado aquí en este tema, la energía, la pesca, el borde costero. Y don Javier tiene, bueno, la energía, las hidroeléctricas, acuícolas, las cuencas de los ríos y del agua, los bosques, la pesca, los lagos, los proyectos inmobiliarios. Entonces ellos tienen un conjunto de competencias relacionados con el desarrollo económico y con el medio ambiente, la naturaleza. Y siempre hay un problema entre la técnica y la política. Lo hemos visto en el último tiempo, en este gobierno, por ejemplo, entre los técnicos de salud, los especialistas en salud, y los aspectos sanitarios, y las comunidades científicas, y los aspectos políticos del manejo de la pandemia. Entonces ahí hay una doble mirada. Lo hemos visto en los aspectos, por ejemplo, financieros, y la administración de los recursos fiscales, y el endeudamiento, y darle cuenta de todas las necesidades que se tiene, y las decisiones políticas que toma el Ejecutivo y en este caso también el Parlamento, que ha quebrado todos los esquemas. Entonces, una pregunta muy sencilla. Ustedes, ¿cuál es la mirada que tienen ustedes respecto de la relación entre desarrollo económico y el medio ambiente? Ustedes tendrán que tener una visión. ¿Cómo juega eso? Porque la ley de medio ambiente, tal como aquí se dijo, es del año 1994, es una ley nueva en la historia de un país. Y hay países en que los tribunales juegan un rol muy importante, ya lo dijo la señora Sandra, respecto a la Corte Suprema de Estados Unidos, pero podríamos nombrar también la propia Corte Suprema nuestra, que ha tenido fallos importantes en materia, digamos, ambientales, o la Corte Constitucional colombiana, que es muy activa en esto, y en consecuencia, digamos, los tribunales están llamados también a conjugar sabia y adecuadamente, digamos, el necesario desarrollo económico con el respeto y con el medio ambiente, con la naturaleza, sobre todo por las competencias que yo he señalado acá respecto de cuestiones sumamente importantes para el desarrollo del país. Entonces, en concreto, presidente, la pregunta mía es corta y precisa en el sentido de cuál es la visión que tienen ellos entre desarrollo económico y desarrollo sustentable, medio ambiente. Gracias, presidente. Gracias, Francisco. Doña Sandra. Senador, mire, mi opinión personal en esto, desarrollo económico, sustentabilidad y medio ambiente, de alguna manera creo que lo puse en mi minuta, y es que el derecho público y en particular el derecho administrativo cada día se transforma más en un derecho de protección. El tema de fondo aquí es qué es lo que protejo. ¿Protejo, no es cierto, el desarrollo económico? ¿Protejo la sostenibilidad, sustentabilidad o protejo el medio ambiente? O intento, digamos, proteger de manera equitativa todos los intereses. Desde el punto de vista personal, de lo que le corresponde a un juez es, primero, tomar, ¿no es cierto?, todos los datos objetivos, los mayores que pueda tener y recabar. Segundo, valerse de todas las aportaciones técnicas
que las partes le pudieran indicar. Tercero, estar claro que dentro de la normativa puede haber normativa expresa, como puede haber, o normativa clásica, como puede haber una normativa más extendida. Cuarto, debo salvaguardar bienes protegidos tanto para la ciudadanía como para, entre comillas, el sujeto que a lo mejor pretenda hacer, ¿no es cierto?, algún tipo de industria o inversión. ¿Qué se salvaguarda más al final del día? Esa es la decisión compleja para el juez. Y es lo que yo traté de decir hace un rato atrás. Los jueces en Chile, y estos son estudios básicos que hay, en una matriz, cuando usted pone en una línea horizontal y en una línea vertical las materias que tienen que decidir, los jueces en Chile siempre tienen claro las materias que van en la línea horizontal, los temas dentro de un área que están definiendo. Y por tenerla en esa línea horizontal saben que son todas igual de importantes, como por ejemplo el derecho a la salud, el derecho al medio ambiente, el derecho a la actividad económica, están todas en esa línea horizontal. El problema es cuando las tienen que ubicar en la línea vertical, que significa que hay que priorizarlas y además definir el contenido expreso de cada uno de esos derechos que están en colusión. La ley muchas veces no lo ha. Y ahí lo que tiene que aplicar el juez es, desde la sana crítica, el criterio, valerse de todos los conocimientos y finalmente, senador, tratar de salvaguardar efectivamente de la mejor manera los intereses, teniendo una visión en lo posible no cortoplacista. Lo que aquí no es simple, porque yo creo que hay algo que a lo mejor mi colega va a estar de acuerdo. En materia ambiental, se produce una situación en donde hay que subsanar situaciones de hecho, ¿sí? En donde el daño ya está. Es, para decirlo en buen chileno, se carga un muerto caminando. La acción ya se generó y por lo tanto el principio preventivo no operó, el principio precautorio no operó. Entonces, para mí, el juez debería ser lo más objetivo posible, recabar la mayor cantidad de antecedentes y llegar a una solución ecuánime en la cual siempre tenga en la vista que su función es de protección, que es el principio básico que hay en estas materias. Gracias, Sandra. Don Javier. Difícil pregunta, senador. ¿Qué quiere que le diga? Yo agregaría, además de lo que dice la colega Sandra, agregaría también la pregunta de el quién protege. Eso es lo que a mí me complica desde el punto de vista del estudio, digamos, del derecho administrativo. El quién protege. Normalmente los sistemas jurídicos le dan competencias a la administración y esas competencias las da el legislador. Cuando el legislador le da ciertas competencias a la administración, el legislador ya pondera, ya efectuó la ponderación, creo yo. Siempre hay en esta, cuando la ley permite a la administración tomar una decisión, ¿cierto? Siempre normalmente hay dos o más intereses o bienes jurídicos en juego. Y el legislador hace, yo soy muy respetuoso de lo que la ley diga en ese sentido, soy muy tradicional tal vez. Pero reconozco que es una visión tradicional, probablemente. La salida podría ser, ¿cierto?, en esa visión tradicional, siempre el control de motivación. Decías en la presentación al comienzo, ¿cierto?, la motivación de las sentencias judiciales, pero el tema de la motivación parte en este procedimiento por la motivación del acto administrativo. Y tenemos buenos ejemplos, ¿cierto?, en que el Poder Judicial, en que la Corte Suprema, manda a la administración a hacer algo efectivamente porque el acto no es motivado, no es racional. O sea, siempre dentro de este respeto por lo que, o esta deferencia, como se solía llamar, ¿cierto?, por los actos de la administración, siempre está esa salida, ese control de la discrecionalidad. Siempre está ese control de la discrecionalidad a través de
del control de la motivación, entre otros aspectos. Entonces yo creo que ahí tenemos en ese esquema más tradicional una vía para, y tenemos muchos ejemplos en que, por ejemplo, la Corte Suprema ha ordenado al Ministerio del Interior realizar una política de seguridad para una población que tenga tales características. Ha ordenado a carabineros coordinarse con el Ministerio. Entonces hay situaciones en que sobre todo cuando hay bienes superiores en juego como la vida o hay riesgo a la salud de la población, a bienes únicos, en materia ambiental, por ejemplo. Yo creo que ahí es donde estas tesis más tradicionales hacen crisis. Eso yo diría, senador. O sea, creo que el tema es una discusión bastante más profunda que esto, pero yo diría que eso. Gracias, don Javier. Presidente. Doña Luz. Sí, presidente, bueno, agradecer a los dos postulantes. A mí solo me quedó una duda de algo que dijo doña Sandra respecto de la evaluación de proyectos que tienen su área de influencia en 2 territorios y una eventual modificación a la ley, ¿no es cierto?, ya a concentrarlos en una evaluación macrozonal. Entendí que ella es partidaria de eso, algo que yo no comparto. No comparto porque creo que cuando estamos tratando, ¿no es cierto?, de descentralizar el país, creo que la visión regional es muy importante. No siempre un proyecto que comparte o que se desarrolla en 2 regiones las afecta de la misma manera. Por lo tanto, la visión que pueda tener una comisión medioambiental de una región no puede ser necesariamente la misma a la que tenga la otra comisión de la región vecina. Entonces, no queda claro en este proyecto cuál va a predominar. Hoy día incluso uno de los temas que discuten los gobernadores, ¿no es cierto?, porque hasta el día de hoy, de acuerdo a cómo está la ley, esa comisión la preside el delegado presidencial, los gobernadores regionales dicen que son ellos los que deberían presidirla, ¿no es cierto? Algo que todavía no resuelve, pero a abrir esa comisión, ¿qué delegado o qué gobernador regional? ¿Cuál va a ser la opinión que va a predominar? ¿Por qué se va a dejar la opinión de una región del lado de otra? Eso además me parece a mí que si tú determinas que va a operar macrozonalmente también, va a demorar mucho más la evaluación de los proyectos que si se hace regionalmente. Yo no estoy de acuerdo y no logro entender la razón por qué Sandra sí está de acuerdo más allá de una eficiencia a lo mejor en tiempo o no sé, no logré entender más allá que eso en su explicación. Me gustaría escucharla un poco más amplia y también conocer la opinión respecto de eso de Javier. Gracias, presidente. Gracias, doña Luz. Doña Sandra. Sí, senadora, efectivamente cuando yo di mi opinión de que la opción era la macrozona, como usted bien recalcó, fue señalando que es específicamente solo poniendo por delante, ¿no es cierto?, criterios de eficiencia y eficacia. Básicamente por lo que cité, que hay, ¿no es cierto?, informes relacionados a el sistema, el entramado de la estructura orgánica que tiene hoy día administrativamente el sistema ambiental, la estructura orgánica ambiental, que está denotando que se está armando, digamos, un retraso y un retardo en la atención, solución de los procedimientos administrativos asociados. Entonces, solo viendo esa parte, la parte, digamos, de eficiencia y eficacia, parecía razonable efectivamente tener esta fórmula de macrozona
para solamente evitar la duplicidad de criterios, la duplicidad de tramitación y sobre todo lo que significa entonces en el tiempo ir aumentando, ¿no es cierto?, y hacer un cuello de botella. Ahora, si en cambio lo miro desde el punto de vista que efectivamente usted está señalando, que es ser consecuente con una decisión que empieza siendo, ¿no es cierto?, por una política pública y que finalmente termina en una ley que es la regionalización, la descentralización, la desconcentración, sí, lo ideal sería que los servicios públicos, no solamente en este caso el servicio de evaluación ambiental, sino que otros servicios más, tuvieran sus oficinas regionales en con representación en cada una de las regiones respectivas. Entonces, la mirada aquí es dispar. Si a mí me pregunta desde el punto de vista de eficiencia y eficacia, me parecería que solo en pos de esos criterios podría efectivamente establecerse una macrozona. Si me pregunta desde el punto de vista de consecuencia asociada en particular a la ley que mencionaba antes, que es, por ejemplo, la de fortalecimiento, ¿no es cierto?, de la regionalización, sí, esa es una decisión no solamente del legislador, sino una decisión en su momento política que diría, no, vamos por esto, y por lo tanto vamos a destinar todos los recursos necesarios para eso. Pero mi opinión en particular fue solamente refiriéndome a esta suerte de ralentización y acumulación que existe hoy de tramitaciones en frente, digamos, de los distintos organismos que representan en sede regional al sistema de evaluación ambiental. Don Javier. Gracias. Sí, yo me inclinaba por la otra posición. Más desconcentración dentro de la descentralización. Mientras más, y los criterios serían por cercanía y porque promueve la participación de la ciudadanía. Básicamente eso, pero me inclino por órganos dentro de cada región. Mientras más acotada en el espacio territorial, eso. Eso, señor presidente. Gracias, Javier. Bueno, ahora sí le damos las gracias a nuestros dos candidatos, doña Sandra y don Javier, y les pedimos que por favor se puedan desconectar para que la comisión pueda terminar la sesión y deliberar sobre la situación de ustedes. Bueno, estimados señores senadores y señora senadora, me corresponde como presidente preguntarles si los candidatos reúnen las condiciones de idoneidad y capacidad técnica necesarias para ejercer las funciones de ministro y ministra titular abogado de los tribunales ambientales, respectivamente en la región de Antofagasta y Valdivia. Le pido por favor al señor secretario que tome el parecer de cada integrante de la comisión. Bien, señor presidente. Entonces se ponen en votación las dos nominaciones de manera conjunta. Senadora Ebesperger. Yo estoy conforme con la presentación escuchada, con los currículums de ambos postulantes y creo, presidente, que sí reúnen las condiciones y conocimientos de idoneidad para desempeñar los cargos de ministro de los tribunales ambientales, tanto en Antofagasta como en Valdivia. Mi opinión es favorable, presidente. Gracias. Bien. Senador Durresti. Creo que de la exposición de los candidatos y candidatas se desprende su idoneidad, competencia para poder asumir los cargos para los cuales han sido propuestos y mi voto es favorable. Bien. Senador Galilea. Los currículum de ambos postulantes, de Sandra Álvarez y de Javier Millar, dan cuenta de una larga trayectoria, no solamente en derecho ambiental, sino que en derecho administrativo, experiencia de vida, suficientes años dedicados a esto, y las exposiciones que hicieron dan cuenta precisamente de ello. Por lo tanto, mi voto es favorable. Bien. Senador Buenchumilla. Presidente, es indudable que la señora Sandra y don Javier tienen un currículum muy importante, muy sustentable,
muy vasto, y entonces desde el punto de vista profesional, digamos, reúnen los requisitos como para aspirar a un cargo de esta naturaleza. Yo solamente me quedo con la duda respecto de la pregunta que yo formulé, porque creo que a estas alturas del desarrollo del mundo, el tema del desarrollo económico y la naturaleza y el medio ambiente ya está zanjado, en el sentido que no puede haber desarrollo económico arrasando la naturaleza y el medio ambiente. Tiene que haber una conjugación entre ambas cosas. Entonces, a lo mejor la comisión los inhibió en una cierta timidez en responder claramente un asunto que ya está zanjado, digamos, que tenemos que compatibilizar el cuidado de la naturaleza, el medio ambiente y el desarrollo económico. Y más encima con todos los problemas que tenemos con el cambio climático, lógicamente que esa debería ser los valores que, digamos, iluminaran a los ministros de los tribunales ambientales para resolver los temas. Pero creo que con la preparación académica que tienen, y en la medida que vayan conociendo los temas, yo creo que van a poder desarrollar bien, digamos, sus talentos para poder, digamos, hacer esa ecuación que en Chile y en el mundo hoy día está vigente. En consecuencia, también voy a apoyar este nombramiento, señor presidente. Bien. O estos nombramientos, ambos. Vale. Ambos nombramientos, sí. Presidente. Creo que los dos candidatos tienen un currículum, experiencia profesional suficiente para desempeñarse en el cargo, y eso quedó demostrado por las opiniones que entregaron en la comisión, y como consecuencia de ello voy a apoyar las dos nominaciones propuestas por el presidente de la República. Bien. En consecuencia, señor presidente, señoras y señores senadores, se ha dado cumplimiento al procedimiento establecido en la ley, en el reglamento y las normas que regulan la designación de autoridades de carácter jurisdiccional en esta comisión, y además la comisión, por la unanimidad de sus integrantes, declaran que ambos candidatos cumplen las condiciones de idoneidad y capacidad técnica para desempeñar los cargos de ministros de los tribunales ambientales para los cuales han sido nominados. Resultado unánime. Gracias, secretario. Entonces, en forma unánime, la Comisión de Constitución propondrá al Senado ratificar ambos nombramientos. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, agradecemos la participación de todos y todas. Se levanta la sesión. ¿Subsecretario, quiere decir algo? Sí. Presidente, muy cortito. Sí, solo darle las gracias a la comisión por la aprobación de los nombres, en nombre de la ministra, en este caso, que ella está en este momento tomando un avión desde Iquique a Santiago, por eso estoy yo en la región, de hecho, en Antofagasta estoy en su región, y me lo voy a conectar, así que darle las gracias a todos ustedes, senadoras y senadores, por el apoyo a los nombres propuestos por el Ejecutivo. Gracias, subsecretario. Entonces, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Chao, gracias, nos vemos. Chao, chao.